El hermano Zhang y su compañero se han ido a entregar libros y no han vuelto. Ya. Sí. Espero que no les haya pasado nada. Por fin habéis vuelto. Sí. Ya me preocupaba que os hubiera pasado algo. Tranquilo. Había policía en los caminos y nos desviamos, pero hemos entregado los libros de las palabras de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entremos. Muy bien. Es la primera vez que lo hago y he tenido miedo. Cuando he visto que la policía revisaba los coches, se me salía el corazón por la boca. Solo podía orarle a Dios. Hermano Zhang, no parecías muy nervioso. Al principio he tenido miedo, pero tras ganar experiencia y ver la guía y la protección de Dios, he mejorado. Tienes experiencia en esto. Comparte enseñanzas con nosotros. Sí. Muy bien. Fue hace un tiempo. Recibí una carta del hermano Zhao. Habían arrestado al líder de su iglesia, a un hermano y a una hermana mientras esparcían el evangelio. El lugar donde escondían los libros corría peligro. Podían registrarlo y confiscarlos. Él y otros diáconos tenían contacto con personas arrestadas y los vigilaban, por lo que no podían ayudar a sacarlos. Entonces me pidió llevar los libros de las palabras de Dios a otro lugar. Sí. Tras leer la carta, me sentí en conflicto. Para arrestar a cristianos, el PCC promovió el sistema de responsabilidad de 5 casas y vigilaba las casas visitadas por extraños. Así, denunciaban a los creyentes. Habían arrestado a estos hermanos y los ojos del PCC estaban por todos lados. Mover los libros era muy peligroso. Si alguien malvado nos denunciaba, o si la policía nos descubría, incautaría el coche y nos atraparía. Si veían tantos libros, me torturarían durante el interrogatorio, moriría o quedaría malherido. Si no toleraba la tortura y era un Judas, sería maldecido y castigado, y sería mi fin, ¿no? Sin embargo, si no movíamos los libros a tiempo y los incautaban, los hermanos no podrían leer las palabras de Dios. Cierto. No podía quedarme quieto y ver cómo los incautaban. Luchaba con qué hacer, por lo que fui ante Dios y oré. Dios, tengo mucho miedo. Me preocupa que me arresten. No tengo el coraje para cooperar. Por favor, dame fe y fuerza. Amén. Después, leí un pasaje de las palabras de Dios. Leámoslo juntos. Está bien. Las personas leales a Dios saben que existen riesgos, pero los asumen y afrontan las consecuencias. Y minimizan las pérdidas de la casa de Dios antes de retirarse. No priorizan su seguridad. ¿Qué pensáis? ¿Es posible que la gente no se preocupe por su seguridad? ¿Quién no conoce los peligros de su entorno? Sin embargo, debes asumir riesgos para cumplir con tu deber. Esa es tu responsabilidad. No debes priorizar tu seguridad personal. La obra de la casa de Dios y su comisión son fundamentales. Van en primer lugar. Amén. Tras leer estas palabras, me sentí avergonzado. Cuando los fieles ven perjudicados los intereses de la casa de Dios, cumplen con sus responsabilidades, incluso sabiendo que es peligroso. Pero yo entendía la crisis del momento. Sabía que si no movía los libros pronto podrían encontrarlos y confiscarlos. Sí. En un momento tan crítico, me preocupé por si me arrestaban. No me preocupaban los intereses de la casa de Dios. Y no pensaba en cómo usar mi fuerza para cumplir mis deberes. Esto no era lealtad, solo era egoísta. Entonces, me lo reproché. A pesar del frenesí del gran dragón rojo, ¿no está en manos de Dios? Ha dificultado mucho tiempo la obra de Dios, pero aún así, esta no se ha extendido a muchos países. Sí. Temía porque no conocía la omnipotencia y soberanía de Dios. Tenía muy poca fe en Dios. Dios usaba este entorno para ayudarme a ganar la verdad, a conocer su omnipotencia y sabiduría, y debía confiar en Él.
Al darme cuenta, ya no temí tanto, e iba a mover los libros en cuanto pudiera. Gracias a Dios. Pronto, a la mañana siguiente, conduje hasta la iglesia del hermano Zhao. Primero busqué a una hermana y le pedí que me llevara donde los guardaban. Pero en la puerta me dijo en voz baja que su esposo la vigilaba y no la dejaba salir por miedo a que la arrestaran. Oír eso me preocupó aún más. Ella no podía llevarme, pero yo no conocía a nadie más. Y la situación era crítica. ¿Qué pasaría si incautaban los libros? Sí. No se me ocurría otra alternativa que volver a casa. En el camino, no dejaba de preguntarme, ¿quién podría llevarme? Aunque encontrara a alguien si volvía al pueblo, podría llamar la atención. Me denunciarían. Cuanto más lo pensaba, más temía. El peligro me rodeaba. Ya en casa, oré a Dios en busca de respuestas y leí este pasaje. No tengas miedo de esto o aquello. Puedes permanecer firme ante mí, a pesar de las dificultades y los peligros, sin obstáculos, para que mi voluntad se haga. Este es tu deber. Sí. Debes soportarlo todo, renunciar a todo y entregarte entero para seguirme, listo para gastarte por completo. Este es el momento en que te probaré. ¿Me ofrecerás tu lealtad? ¿Puedes seguirme hasta el final con lealtad? No tengas miedo. Con mi apoyo, ¿quién podría bloquear el camino? Sí. Recuerda esto, no lo olvides. Todo es por mi buena intención y está bajo mi observación. Puedes seguir mi palabra en todo lo que dices y haces. Cuando bajen las pruebas de fuego, ¿te arrodillarás y clamarás o te acobardarás sin poder seguir? Cuando comienzo formalmente mi obra, todas las personas se mueven cuando yo me muevo. Y en todo el universo la gente está ocupada siguiéndome el paso. Hay júbilo por todo el universo y el hombre es impulsado por mí. Así, pongo al gran dragón rojo en un estado de frenesí y de desconcierto, y sirve a mi obra. Tal vez no quiera, pero no se controla a sí mismo, debe someterse a mis instrumentaciones. En todos mis planes, el gran dragón rojo es mi contraste, mi enemigo y también mi sirviente. Así pues, nunca he flexibilizado mis requisitos sobre él. Y la etapa final de la obra de mi encarnación se completa en su casa. Así, puede servirme de mejor manera, por medio de lo cual yo lo conquistaré y completaré mi plan. Amén. Las palabras de Dios me dieron fe. Dios es omnipotente, controla todo y dirige cada acción. Su obra en los últimos días ocurre en el país del Gran Dragón Rojo para que la persecución del Gran Dragón Rojo se use para perfeccionar al pueblo escogido. No importa lo malvado que sea, está sometido a las instrumentaciones soberanas de Dios. No puede dañarnos sin permiso de Dios. Sí. El PCC ha reprimido cruelmente a los cristianos desde que llegó al poder. Y ha usado medios viles para proscribir en vano la Iglesia de Dios. Pero sus conspiraciones nunca han tenido éxito. En cambio, sus conductas han servido a Dios. Le han permitido al pueblo elegido discernir su esencia malvada de odiar la verdad y resistirse a Dios y conocer la autoridad de Dios. Dios usa al gran dragón rojo para clasificar a las personas según su tipo. Quienes leen la palabra de Dios y cumplen su deber ante la adversidad y no se rinden a Satanás tras ser arrestados y torturados, tienen el testimonio de vencedores. Pero los temerosos que no se atreven a cumplir sus deberes son la cizaña y los incrédulos revelados por la obra de Dios y acaban eliminados. Sí. En ese momento comprendí que Dios usaba ese entorno para probarme. Si estaba temeroso para cumplir mi deber, ¿no significaría que Dios me revelaba? Entonces, supe que no podía esquivar más mi deber. Debía mover los libros lo antes posible. Por eso,
Hablé rápido con mis hermanos sobre cómo moverlos. Había 2 hermanas más que conocían la casa donde los guardaban, por lo que las recogí y las llevé a las casas. En el camino estaba tenso y oré a Dios continuamente. Al entrar al pueblo, había algún tipo de ceremonia de inauguración. Había mucha gente reunida. Me di cuenta de que Dios nos abría una senda. Le agradecí de corazón, y mientras los vecinos estaban distraídos, entramos por un camino lateral, sacamos los libros con éxito. Demos gracias a Dios. Es maravilloso. Sí. Después de almacenar los libros, nos avisaron de que nos habían denunciado. La policía nos buscaba, pero ya estábamos lejos. Eso estuvo cerca. Sí. Agradecí a Dios, porque vi que todo está en manos de Dios, cada minuto y cada segundo. Dios movilizó a las personas y las cosas para abrirnos una senda que nos permitió mover los libros. Gracias a Dios. Tuviste experiencias similares después, que fueron bastante peligrosas. Sí. Poco tiempo después, 5 hermanos y hermanas fueron arrestados durante una reunión. Los arrestos surgieron de la nada, por lo que no sabíamos cuántos hermanos estaban bajo vigilancia. Debíamos avisar a los que habían estado en contacto con ellos para que se escondieran. También había que mover los libros lo antes posible. Sí, Claro. claro. Yo conocía la iglesia de esa zona, por lo que estaba mejor preparado para asistir a los líderes de la iglesia. Pero temía que me arrestaran y me torturaran. Por lo que hablé con mi esposa sobre ello y me leyó un pasaje de las palabras de Dios. Dios dice: de todo lo que acontece en el universo, yo siempre tengo la última palabra. ¿Hay algo que no esté en mis manos? Todo lo que yo digo se hace. ¿Y qué hombre puede hacerme cambiar de opinión? ¿Podría ser el pacto que yo hice en la tierra? Nada puede impedir que mi plan avance. Yo estoy siempre presente en mi obra, así como en el plan de mi gestión. ¿Quién puede entrometerse? ¿No soy yo quien ha hecho estos arreglos? Amén. Amén. Leer las palabras de Dios me dio fe. Todas las cuestiones están en manos de Dios. Todo lo que me pasa, incluso si me arrestan, está en manos de Dios. Sin el permiso de Dios, a pesar de la frenética persecución del PCC, nunca me arrestarían. Y si me arrestaran, sería momento de dar testimonio para Dios. Al darme cuenta, oré a Dios, quería confiar en Él y cooperar. Al día siguiente, me disfracé de comerciante de granos y fui al pueblo a averiguar más cosas. Allí, tuve que evitar cámaras y lugares concurridos, por lo que me desvié, hasta llegar a la casa del líder de la iglesia, pero no estaba ahí. Me sentí preocupado y esperé hasta que se puso el sol, pero no lo vi. Temí que si esperaba más, levantaría sospechas. Claro. Tuve que dormir en casa de un familiar que también es creyente. Esa noche, pensé en cuánto me había arriesgado sin haber logrado nada. Y me sentí abatido. Tenía que volver al día siguiente. ¿Qué me pasaría si me denunciaban y me arrestaban? No podía evitar mis deberes como en el pasado. Debía pensar en cómo mover los libros. Pero tenía miedo y pensaba que era demasiado peligroso. Por eso oré a Dios. Dios, estoy asustado. Por favor, dame fe. No importa el peligro. Quiero confiar en ti y resolver esto lo antes posible, para que no se perjudiquen los intereses de la casa de Dios. Amén. Después, recordé un pasaje de las palabras de Dios. Este dragón persigue a Dios y es su enemigo. Por lo que en esta tierra, los creyentes son humillados y oprimidos. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos, y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así, la gente es refinada por las palabras de Dios, lo que forma parte del sufrimiento. Sí.
No es fácil para Dios hacer su obra en la tierra del gran dragón rojo. Pero mediante esta dificultad, Dios hace su obra. Muestra su sabiduría, sus acciones maravillas, y así completa a este grupo de personas. Amén. Amén. Antes no entendía el significado de estas palabras. Pero en este entorno vi lo prácticas que son las palabras de Dios. Cierto. El gran dragón rojo odia la verdad y se resiste a Dios. Como creyentes en el país del gran dragón rojo es seguro que nos perseguirán. Pero Dios usa esta persecución para perfeccionar un grupo de vencedores. Esta es la sabiduría de la obra de Dios. Sí. Antes sentía que tenía fe en Dios. Pero en esa peligrosa situación, mi temor, mi falta de fe y egoísmo fueron revelados. Temía no tolerar la tortura, convertirme en un Judas y llegar a un mal final. Pensé en todos mis comportamientos, en cómo antepuse mis intereses y seguridad e ignoré la obra de la Iglesia. No había lealtad a Dios ni testimonio en eso. Estaba en este entorno porque Dios lo permitió. Dios lo usaba para perfeccionar mi fe, para darme coraje y sabiduría, y así ganar experiencia práctica de sus obras y ver sus actos. Sí. Nacer en China y poder experimentar la obra de Dios en los últimos días eran la exaltación y el amor de Dios por mí. Si no sufría para ganar la verdad, si fracasaba en cumplir este deber, no habría significado ni valor en mi vida. Al darme cuenta, reflexioné. ¿Por qué siempre consideraba primero mis intereses en los entornos peligrosos? ¿Cuál era la causa? Sí. Después leí en las palabras de Dios. ¿Con base en qué vivían las personas? Todas viven para sí mismas. Cada hombre vive para sí mismo. Esto resume la naturaleza humana. La fe de la gente es interesada. Se esfuerzan por Dios, son devotos a Él, pero es todo para sí mismos. Todo para ganarse bendiciones. En el mundo todo es para beneficio personal. La fe es solo por las bendiciones cosechadas. La gente lo abandona todo y sufre para obtener bendiciones. Esto demuestra la naturaleza corrupta del hombre. Pero aquellos cuyo carácter ha cambiado son diferentes. Sienten que la manera de vivir con sentido, de cumplir con su deber para poder ser considerados humanos, de adorar a Dios, satisfacerle y someterse a Él, es el fundamento de ser un ser humano, una obligación ordenada por el cielo. Sí. De otra manera, no son dignos de ser llamados humanos. Sus vidas están vacías, sin sentido. Sienten que la gente debe vivir para satisfacer a Dios, para cumplir bien con su deber y para vivir una vida con sentido. Ante la muerte estarán contentas, sin remordimientos y sabrán que no han vivido en vano. Amén. Al leer las palabras de Dios comprendí que anteponía mis intereses, me protegía en todo y quería evitar mis deberes en entornos peligrosos. Porque vivía según cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda y deja las cosas vagar si no te afectan. Estas filosofías se habían convertido en mi naturaleza y controlaban mis ideas y actos. Me hacían egoísta y despreciable. No tenía en cuenta la obra de la casa de Dios. Sabía que esos libros eran importantes y debía protegerlos. Pero todavía anteponía mis intereses y en un momento tan crucial no cumplía mis deberes con lealtad. Pensé en Dios que, para salvar a la humanidad de la corrupción, corrió el gran riesgo de venir a China a obrar, donde lo perseguía el PCC y sufría la condena del mundo religioso. Dios nunca tuvo en cuenta su seguridad y ha expresado la verdad para proveernos. Aunque somos rebeldes y corruptos, nunca nos ha abandonado y ha usado sus palabras para guiarnos. Cuando reconocí esto, me di cuenta de cuánto le debo a Dios y odié lo egoísta que me había vuelto. Había disfrutado de la gracia de Dios y de su palabra, pero me había protegido a mí sin pensar en los intereses de su casa. No tenía humanidad. No merecía vivir ante Dios.
Me arrodillé y oré a Dios. Dios, he sido tan corrompido por Satanás. Soy muy egoísta y despreciable, y carezco de humanidad. Ya no quiero vivir así. Quiero abandonar mi carne, cumplir mis deberes lo mejor que pueda y sostener la obra de la casa de Dios. Amén. Después leí estas palabras. Capítulo 11 de las palabras de Dios al universo entero. ¿Quién en toda la humanidad no recibe cuidados a los ojos del Todopoderoso? ¿Quién no vive en medio de la predestinación del Todopoderoso? ¿Acaso la vida y la muerte del hombre ocurren por su propia elección? ¿Controla el hombre su destino? Mucha gente pide la muerte a gritos, pero está lejos. Mucha gente quiere ser fuerte en la vida y teme a la muerte, pero sin saberlo, el día de su fin se acerca, sumergiéndola en el abismo de la muerte. Amén. Cuando la gente está preparada para sacrificar su vida, todo es insignificante y nadie consigue lo mejor de ella. ¿Qué podría ser más importante que la vida? Sí. Así, Satanás no puede hacer nada más al hombre. Sus manos están atadas. Aunque la carne es corrupta por Satanás, por definición, si la gente se entrega y no es dominada por Satanás, nadie puede conseguir lo mejor de ellas. Amén. Mientras consideraba la palabra de Dios, entendí que la vida y la muerte están en manos de Dios. Cuando la crueldad de Satanás visitó a Job, sin el permiso de Dios, Satanás no se atrevió a tomar la vida de Job. Sí. Al lidiar con este problema, que me arrestaran dependía de Dios. Si Dios permitía que me arrestaran, incluso si me mataban a golpes, debía mantenerme firme y dar testimonio para Dios. Que me martirizaran por Él tendría significado y valor. Como dijo el Señor Jesús, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Amén. Pensé en los santos del pasado. Cuando los amenazaban de muerte, no consideraban sus intereses o planes para su vida. Producían un rotundo testimonio para Dios. Como Daniel, arrojado a los leones, o Jacobo que fue decapitado, o Pedro crucificado cabeza abajo. Yo debería imitar su fe, su lealtad y su obediencia a Dios. Ya no podía temer la oscura influencia de Satanás o vivir una vida egoísta e indigna. Debía arriesgarlo todo para cumplir mis deberes. Amén. A la mañana siguiente, pensé que la hermana Wang quizás conocía la casa donde estaban los libros, por lo que fui a su casa. Me dijo sorprendida, ayer la policía y los funcionarios del pueblo vinieron a investigar a los creyentes. Si hubieras visto al líder y hubieras movido los libros, te habrían atrapado. Cuando la hermana Wang dijo eso, agradecí a Dios. Dios te había protegido. Sí. Al enterarme de la situación, llevé los libros a un lugar seguro y al fin pude dejar de preocuparme. Gracias a Dios. Aunque había sufrido un poco por la gran ansiedad del proceso, vi los efectos prácticos de la omnipotencia y soberanía de Dios. A pesar del frenesí del gran dragón rojo, este sirve a Dios. Es usado para perfeccionar al pueblo elegido de Dios y ayudarlo a crecer en la vida y no puede hacernos nada sin el permiso de Dios. Tras esta experiencia, mi fe en Dios creció. También entendí mi corrupción. Ya no me escondo ante la oscura influencia de Satanás. Y cumplo mi deber y protejo los intereses de la Iglesia. Gracias a la guía de Dios, he crecido y me he beneficiado. Nunca habría ganado estas cosas en un entorno cómodo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios usa el duro entorno de los arrestos y la persecución del gran dragón rojo para perfeccionarnos. Es la sabiduría de la obra de Dios. Sí.